Este es un tiempo en el que nosotros tenemos que saber que el Señor está buscando fruto en medio de su pueblo. Déjeme explicarle que hay cosas que le sucedieron a Israel y dice que eso sucedió como un ejemplo de lo que nos iba a acontecer a nosotros. Una de las cosas que el Señor vino a buscar en Israel fue fruto. E dice, la higuera representa a Israel. Dice que llegaron, buscaron fruto. Interesante porque buscaron fruto, el Señor buscó fruto en la higuera porque ya tenía hojas. Y regularmente, según los que estudian biología, es que la higuera saca las hojas después del fruto. Es decir, si la higuera ya tenía hojas, era porque ya había fruto. Y la hoja como tal lo que hace es cubrir el fruto. Otra cosa es que es bien interesante, es que la higuera, la hoja tiene 5 picos que cubren, que de alguna manera es sombra de los 5 ministerios que cubren y capacitan a la iglesia. Pero yo quiero que vea que el Señor vino a buscar fruto en la higuera y no la encontró, no encontró el fruto. Y entonces, por lo tanto, maldijo la higuera. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué buscó fruto? Porque tenía hojas, es decir, tenía apariencia. Y ese ya tiene fruto porque se le miraban las hojas. Ese ya debe tener fruto. Y cuando levantó la hoja, no había nada. Entonces, solo tenían apariencia. Ese es un problema cuando que uno llega a caer en una vida de apariencia. Pues, ese ya tiene fruto. Y cuando levantan la hoja, no tenemos fruto. Ahora, dice la Biblia, el reino les es quitado, le dijo a los israelitas, y les es entregado a una nación que produzca sus frutos. Esa nación somos nosotros. Entonces, pero oiga, que produzca sus frutos. Eso quiere decir que de nosotros también van a esperar fruto. Entonces va a venir el Señor y va a buscar fruto en nosotros. Y si no lo encuentra, ¿qué va a pasar? Entonces la historia se va a repetir, ahora ya no con Israel, sino con nosotros. Y lo que va a suceder es que el que no dé fruto, dice la Biblia, el árbol que no dé buen fruto, pero sí está dando fruto, pero no es bueno, ese será podado para que dé buen fruto. Pero el que no da fruto será cortado. Esa palabra es bien fuerte, ¿verdad? Porque dices, no puede ser, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a dar fruto. Y para dar fruto, una de las cosas que tenemos que hacer es que nuestra vida sea un buen terreno para la palabra de Dios. Entonces, y tenemos que inyectarle fe a la palabra, porque dice la Biblia, más adelante el apóstol Pablo, hablando sobre los judíos, dice, la palabra que ellos oyeron no les aprovechó porque no le inyectaron fe. Entonces, Dios les habló de muchas maneras, profetas y la ley, pero no le pusieron fe a la palabra, entonces no les aprovechó. Entonces, una de las formas para que nosotros podamos dar fruto es ponerle fe a la palabra y abrazar lo que Dios nos está hablando, y eso nos va a llevar a ir dando fruto. Tal vez unos al 30, otros al 60, otros al 100. Lo mejor sería que fuéramos de los del 100. Pero empecemos por lo menos al 30, empecemos a dar fruto. Que el Señor mire el fruto en nosotros. Habría que hacer una revisión, cómo estamos en nuestro carácter para ver si estamos dando fruto, cómo estamos en nuestra vida espiritual para ver si estamos dando fruto. Y tenemos que pedirle al Señor que esa palabra caiga siempre en buena tierra. Quiero decirle algo, no se me vaya a asustar ni me vaya a apedrear, por favor, pero no todos los oyentes
en un mismo auditorio salen igual de bendecidos. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Dice, la Biblia dice, el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó en pedregales, espinos y junto al camino. Y una parte cayó en buena tierra. Entonces son 4 terrenos. En cada auditor hay 4 terrenos. Dice pedregales, espinos, los pedregales está relacionado con engaños, con problemas relacionados con el dinero. Los espinos, problemas de diferente naturaleza, familiares, etcétera, que no lo dejan a uno concentrarse. Luego junto al camino, la gente indefinida, la palabra no cala, no encaja en ellos. Y luego están los que son buena tierra, que dice que entienden la palabra y dan fruto con su perseverancia. ¿Perseverancia en qué? En la palabra de Dios. Y yo quiero que el Señor nos ayude a que nuestro entendimiento se expanda cada vez que vengamos y que nos llevemos algo de la palabra de Dios, que lo procesemos, que seamos rumiantes. De hecho, las ovejas tienen que ser rumiantes, son rumiantes. Y nosotros tenemos que ser rumiantes, que nos vayamos masticando otra vez la palabra de Dios, de tal manera que podamos irla atesorando, asimilarla y que dé el fruto que el Señor quiere que demos. Amén. Quiero hablarle de algunas cosas. Este tema tiene 3 facetas bonitas en el mismo tema. La primera faceta es un poco escatológica, la segunda faceta es un poco doctrinal y la última es devocional. Y voy a tratar de llevármelo así, 15 minutos y el resto vamos a quedarnos con el devocional. Lo primero quiero hablarle del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo dice la Biblia que ya está en acción. No está hablando del anticristo como tal. Puede ser, ahora como están las cosas en el mundo, puede ser que el anticristo ya esté preparado, el anticristo persona. Puede ser que ya esté listo y solo falta su aparición, pero no ha aparecido. El día que aparezca la iglesia ya no tiene que estar, porque el día que aparezca el anticristo es que empezó el día del Señor. El día del Señor es la tribulación. Eso tenemos que tenerlo bien claro. ¿Cuál es la diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor? O el día de Cristo y el día de Jehová. El día de Cristo es cuando la iglesia es arrebatada y se presenta en el bimá de Cristo para ver si tiene galardones o no. Los galardonados entran al reino y los no galardonados regresan a la tribulación. Eso es un abrir y cerrar de ojos. Es el día de Cristo, es donde la iglesia se presenta delante de Cristo. Luego, después de eso, comienza el día del Señor grande y terrible, o el día de Jehová grande y terrible, que esa es la tribulación y la gran tribulación. Ese es el día del Señor. Entonces el día del Señor, una de las evidencias va a ser que el anticristo persona apareció. Y o sea que si usted ve que de repente en las noticias aparecen hay algunas noticias que evidencian que el día del Señor ya comenzó. Una de ellas va a ser que se va a construir el tercer templo de Jerusalén. Usted se levanta una mañana y dice, hoy se está construyendo el tercer templo de Jerusalén. Empieza a llamar a los hermanos porque quiere decir que el día del Señor ya comenzó y esperamos en el nombre del Señor Jesús que eso no sea así. Solo le estoy poniendo la evidencia que si estamos aquí en la tierra cuando esa noticia ahorita se están dando las noticias de que están por construirlo y que ya tienen esto, que ya tienen lo otro. Estaba viendo que hasta el tipo de vino del templo ya está preparado, etcétera. Pero todo eso están preparando, pero no está. Pero cuando el tercer templo lo instalen, eso señala de que comenzó la tribulación. Y otra evidencia es que aparece un personaje que dice, hemos logrado la paz mundial y hemos logrado los acuerdos entre los países para establecer un nuevo orden político y económico.
ese va a ser el anticristo. Y esperamos en el nombre del Señor Jesús que no miremos esto desde aquí, que lo miremos desde allá arriba, ¿verdad? Pero no desde aquí. Así que nuestro anhelo debe ser el día de Cristo. Muy bien, entonces le decía que el anticristo como tal no ha comenzado, pero el espíritu del anticristo sí. Y entonces nosotros tenemos que ver cómo es ese espíritu del anticristo y tenemos que analizar algunas cosas. Yo desde el año pasado vengo viendo algunas cosas del anticristo y lo he estado comparando. No sé qué pasó, que no. Ahí está. Entonces mire la diferencia entre Cristo y el anticristo. Para que veamos el espíritu de Cristo y el espíritu del anticristo. No me avanza, no sé si el internet estará muy lento. Porque ahí llevo 4 cosas aquí, no camina. Vamos a probar, si no, se las voy a decir. ¿Qué hacemos? Pues, porque no creo que sea congelado la pantalla, ¿verdad? ¿O sí? Eso no lo puse yo, eso lo puso Mónica. Es el Apple TV. Ahí está. Está pidiendo la contraseña. Sí. Pero lo que pasa es que, vamos a ver. Hoy sí. Bueno, si no se lo iba a dictar, pero yo creo que sí se va a poder. Ahí está. Muy bien. Este es el diablo, que el Señor lo reprenda, que no quiere que veamos esto. Entonces, ahí está. Entonces, el Espíritu de Cristo, ahí está. Vamos a ver el Espíritu de Cristo versus el Espíritu del Anticristo. El Espíritu de Cristo tiene palabras de vida. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? El Espíritu del Anticristo dice que viene con palabras arrogantes y blasfemas. Miren la diferencia, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Anticristo. El Espíritu de Cristo es que viene a morir, Él vino a morir. Entonces, una de las cosas que ministra es que nosotros muramos a nosotros mismos. El Espíritu de Cristo es morir a uno mismo. El Espíritu del Anticristo es matar, no morir, matar. El Espíritu de Cristo es servir, viene a servir. El Espíritu del Anticristo es a ser servido, viene a ordenar, a imponer. El Espíritu de Cristo es hacer la voluntad del Padre. Cada uno de esos es un tema, ¿verdad? Morir versus matar, servir versus ser servido, hacer la voluntad del Padre, hacer la propia voluntad. Dice que Él, en el libro de Daniel dice, Él hará su propia voluntad y prosperará. Entre paréntesis, alguien puede prosperar haciendo su propia voluntad. Pero por eso le decía ayer que el hecho de que alguien prospere no precisamente quiere decir que está en la voluntad de Dios. Puede estar ciego y está haciendo su propia voluntad, prosperado haciendo su propia voluntad. Ese es el espíritu del anticristo. El espíritu de Cristo bajo autoridad. Y acuérdense cuando el centurión dice, yo sé cómo tú caminas, porque cuando yo soy bajo autoridad y cuando yo le digo a mis siervos que vayan, van, porque estoy bajo autoridad. Entonces, como tú estás bajo autoridad, solo di tu palabra y eso se va a cumplir. Entonces él estaba bajo autoridad. El espíritu del anticristo no reconoce autoridad. Dice, hará lo que le plazca. El espíritu de Cristo es a mostrar el amor. El espíritu del anticristo es mostrar señales. Entonces mire, el anticristo se va a mover por señales. Por eso es que hemos nosotros insistido
que el evangelio, las señales son complementarias, pero no puede haber un evangelio basado en señales. La base del evangelio, en primer lugar, es Cristo, en segundo lugar es la palabra, pero no puede haber basado en señales. Las señales son un complemento. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces tenemos que ver que es un complemento. Cuando un evangelio se basa en señales, corre el riesgo de que el anticristo, el espíritu del anticristo meta su cola ahí, ¿verdad? Porque va a mostrar señales mentirosas, así dice la Biblia. El espíritu de Cristo viene a traer comunión con Dios, y el espíritu del anticristo viene a instalar una religión. Entonces, ¿qué es lo que el espíritu del anticristo quiere? Mientras más religioso se vuelva uno, más fácil es envuelto en el espíritu del anticristo, porque él está interesado en la religión. La religión mata, la religión destruye. Es una de las cosas, yo le he dicho a los hermanos, si usted le pregunta, usted tiene que llenar una forma y le preguntan qué religión tiene, pues usted tiene que poner ahí cristiano evangélico, ¿verdad? Porque ni modo, es una forma. Pero realmente uno debería de quitarse de la mente que uno está en pos de una religión, sino que uno está en pos del Señor, en pos de una comunión con Él de día a día, de día a día, de día a día. Amén, hermano. No a la religión, nos negamos a eso. Pero luego el espíritu de Cristo viene como cordero y el espíritu del anticristo como bestia. Entonces hay una diferencia entre cordero y bestia, ¿verdad? Ahí hay una gran diferencia. Entonces yo he ido abordando algunos de estos temas, agarrando cada parte de estas, y hoy y siempre voy poniendo de último la que quiero ver, y hoy quiero ver este espíritu del anticristo desde la perspectiva bestia, cómo opera como bestia. Entonces de eso quiero hablar un poquito, del espíritu del anticristo. Y mire, Apocalipsis 13:2 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Entonces ahí vemos una de las características de la bestia, y dice que la bestia que vio era semejante a un leopardo, semejante a un leopardo. La apariencia era de un leopardo, pero sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Entonces ahí lo que vemos es una tremendo, ¿verdad? Semejante a un leopardo, sus pies como los de un oso, leopardo, y su boca como la boca de un león. Entonces aquí nos habla de una característica que yo quiero sacar de ahí. La bestia esta era una bestia híbrida. Híbrida. Tenía 3 características. Su apariencia era una, su caminar era otro y su hablar era otro. Esa es la hibridación. Entonces es el espíritu del anticristo. Tiene una apariencia, su caminar es otro y su hablar es otro. Entonces de alguna manera esto está relacionado con la hipocresía, con la falsedad, pero está relacionado íntimamente con el cristiano que está influenciado por la religión. El cristiano que se vuelve religioso puede caer en eso. Una es su apariencia, otra cosa es su caminar y otra cosa es su hablar. Entonces de ahí podemos desprendernos y sacar varias conclusiones, ¿verdad? Pero yo lo que quiero rescatar es que no podemos nosotros dejarnos influenciar por ese espíritu. Renunciamos y rechazamos el espíritu del anticristo, hermano. Que seamos integrales, que seamos nosotros delante de Dios, allá donde nadie nos ve, seamos igual
como donde todo el mundo nos ve, que desechemos el evangelio de apariencia y que cada vez lo podamos vivir mejor. Entonces, no a las apariencias, desechamos eso en el nombre de Jesús. Que mi apariencia sea igual a mi caminar y que sea igual a mi hablar. Y por eso tenemos que poner delante del Señor nuestro hablar también. Porque en nuestra boca, con nuestra boca uno puede incluso blasfemar sin querer. Los judíos en el libro de Malaquías dice, el Señor hablándole a los judíos les dice, sus palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Y entonces ellos les dicen, pero ¿cómo? ¿Qué hemos hablado contra ti? Y entonces el Señor les dice, cuando decís, en vano es servir a Dios. Fíjese, ¿ves? Y el Señor lo tomó contra él. Entonces hay cristianos que dicen, no vale la pena servir a Dios. Nadie lo agradece, nadie lo mira. Oh, cuidado, porque esas palabras se pueden considerar una blasfemia. Sus palabras han sido duras contra mí. Por eso tenemos que revisar nuestra boca, nuestro caminar y nuestra apariencia. Esto está hablando de hibridación, de una bestia híbrida, y ahí podemos sacar un tema, por ejemplo, como incluso en la televisión se ven muchos seres híbridos. El hombre araña es un híbrido, ¿sí o no? Que tiene naturaleza de humano, pero también tiene naturaleza de araña. Luego uno puede ver algunas películas donde trabajan con la hibridación. Por ejemplo, Jurassic Park, la última, donde cómo hibridaron unas bestias, ¿verdad? Unos animales, y le pusieron que no sé qué de rana y no sé qué de lagartija, y eso es hibridación. Pero eso es una película, pero realmente en la vida real se practica mucho la hibridación, muchos experimentos de esa naturaleza. Y uno de los más avanzados en cuanto a la hibridación son las semillas. Digamos, toda América Latina, la compañía que domina lo de las semillas es Monsanto, que se ha vuelto un monstruo en cuanto a las semillas. Entonces ha hecho las hibridaciones de tal manera que usted siembra y cuando usted cosecha, puede tener una buena cosecha de esa semilla, pero esa semilla, esa cosecha, todo el fruto de esa cosecha, usted no puede volver a sembrarla porque esa semilla ya no viene capacitada para sembrarse. Es decir, es una semilla que solo se puede usar una vez, pero el fruto de esa semilla no se puede sembrar. Eso no era así antes. Yo crecí en el campo. Yo me recuerdo que con mi abuelo nos enseñaba a apartar las mejores mazorcas de la cosecha. Esas no se desgranaban en la desgranadora, sino que se desgranaban a mano, porque esas servían para volver a sembrar. Eso ya no se puede hacer ahora con Monsanto. Y han manipulado la semilla de tal manera que cuando hay frutos que cuando usted los cosecha, ya no traen semilla para volver a sembrar. Y la Biblia dice que todo su fruto Él lo hizo con semilla, porque la semilla iba a servir para volver a sembrar. Y cada semilla tiene la capacidad de multiplicar sus semillas. Por eso es que usted cuando siembra, la cosecha se multiplica. Una semilla siempre trae consigo muchas semillas más. Pero Monsanto rompió ese principio. Otra de las cosas que hace Monsanto es que si usted intenta sembrar esa misma semilla, lo pueden demandar, porque ellos son los dueños de la semilla, porque ellos son los dueños del experimento. Entonces, y están amarrando a los agricultores y se ha vuelto un monstruo. Ellos han manipulado todo lo que es el asunto de la hibridación. Entonces uno puede ver a nivel de películas, a nivel de animales,
de muchas maneras cómo se da la hibridación a nivel de semillas. Pero eso es el espíritu, el anticristo que habla de hibridación. Esa hibridación no es nueva. La Biblia habla de que en el abismo hay seres híbridos. Eso nos deja ver que antes de Adán se practicó la hibridación y por eso castigaron a ese mundo. Ese es otro tema. Pero en el abismo hay híbridos. Por eso dice la Biblia que cuando la quinta trompeta suene, se va a abrir el pozo del abismo. Dice que van a salir seres híbridos, cabeza de no sé qué, cola de no sé qué y ojos de no sé qué. O sea que son seres híbridos que están en el abismo. Yo no sé si usted ha visto esa película de Narnia, que es una película diabólica, que a través de una puerta dimensional entran. Ahí aparecen seres híbridos. Y claro que esa es una puerta diabólica, pero de alguna manera es una revelación satánica de lo que hay en el abismo. Hay seres híbridos. De hecho, la estatua que levantó Nabucodonosor, se recuerda, era una estatua híbrida. Perdón, la estatua que él vio en su sueño, era una estatua híbrida. Se lo voy a leer, eso está en Daniel 2:32, dice: la cabeza era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro, en parte de barro. Es una estatua que él vio. Lo que vio fue hibridación en el tiempo final. No era de una misma naturaleza toda la estatua, sino que habían diferentes naturalezas. Entonces el espíritu del anticristo lo que quiere es que el cristiano no tenga una misma naturaleza, sino que tenga naturalezas distintas y que el cristiano al final se quede en la tribulación. Pero renunciamos a eso en el nombre de Jesús, hermano. Que el Señor nos ayude a tener una misma naturaleza. Entonces yo quiero ponerle algunos ejemplos de los híbridos espirituales. Ahorita voy un poquito con la parte doctrinal y después voy a ir a la parte devocional. Ya hablamos un poco de la hibridación. Pero mire, yo no sé si usted sabe qué sale de mezclar un burro con una yegua. Esa es una hibridación que se practica mucho allá en nuestra tierra. No, sale un medio burro. No, son mentiras. No. Sale una mula. Que ellos no se pueden reproducir. La mula no se puede reproducir porque como es producto de una hibridación. Entonces esa es otra cosa. Los híbridos, como perdieron su naturaleza original, ya no se pueden reproducir. Eso es interesante. Bueno, entonces yo quiero que veamos algunos ejemplos de híbridos espirituales. Esto sería un poco doctrinal. Mire, Mateo 7:15. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces no hay una naturaleza definida. Su apariencia es una. Su forma, aquí hay tres cosas en una. Ellos se mueven en lo profético. Así dice el Señor. Su apariencia es de oveja. Por dentro son lobos. Esa es una hibridación. Entonces, ¿cómo distingue uno? Porque tampoco puede uno decir, no, entonces ya no creo en los profetas. No, hermanos, si es necesario el ministerio profético en este tiempo. Lo único que tenemos que saber cómo es que funciona, ¿verdad? En el orden bíblico. Tenemos que saber cómo eran las funciones de los profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, todos eran judíos y eran llamados a profetizarle a judíos y eran llamados por el Padre. Interesante. Los profetas de este tiempo ya no necesariamente son judíos, son gentiles.
y dados por el Hijo y confirmados por el Espíritu Santo. Entonces estamos en un tiempo diferente, cómo funcionan. Entonces tenemos que saber los profetas y que no tengan apariencia de oveja y que al final también sean lobos rapaces. Entonces es una hibridación, entender el verdadero movimiento profético y recibirlo en el nombre de Jesús, pero también discernir cuando es algo profético falso, como esta señora Ana Méndez, ¿verdad? Que le dice, póngase el billete en la oreja, el billete le va a hablar. ¿De dónde se sacaron esas cosas, verdad? Y es el que le va a hablar, es el Dios Mamón, que es el Dios del dinero, es el que le va a hablar. Y lo que siembran es codicia. Dice, quiero que vengan todos los de $100. Y ahí llegó un señor con sus $50. No, usted no, los de $100 estoy llamando. ¿Qué hubieran hecho ellos con la viuda de las dos blancas, verdad? La mandan para su casa, hermano, entonces no queremos eso, ¿verdad? Me recuerdo de uno que llegó una vez y le dijo, llegó allá con nosotros, porque pedir una ofrenda de $100 aquí, tal vez le va a costar, pero no se sale de un parámetro, no es tan fuerte. Pero él llegó allá y dice, yo voy a orar mañana por todas las peticiones. Y yo no necesito su dinero, quiero aclarar. Así dijo él, ¿verdad? Quiero aclarar, no necesito su dinero porque yo soy millonario. Pero usted sí necesita su milagro. Entonces yo voy a orar por su milagro, Dios me va a escuchar y su milagro va a suceder. Pero usted tiene que traer una ofrenda de $100 mañana. Y hermano, ahí había gente que ganaba $100 al mes. Es decir, pedirle una ofrenda de $100 a alguien que gana $100 diarios, está bueno, mañana la traigo, no hay problema. Pero alguien que gana $100 al mes, entonces era decir, usted no va a tener acceso. ¿Vos cuánto ganas? Solo no me vas a contestar. Entonces, vamos a suponer, aquel gana 100 al mes y tiene que pagar con eso su comida, un cuartito donde vivir y todo. Entonces él no tendría acceso al milagro. Ellos son falsos profetas, venden los milagros. Entonces hay que saber que eso es hibridación, es parte de la hibridación espiritual. Miremos otro, Romanos 7:23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces ahí vemos cómo la mente tiene una naturaleza y los miembros del cuerpo tienen otra. Y es donde necesitamos que el Señor nos ministre para que espíritu y alma y cuerpo estemos unificados en una misma naturaleza. Y para eso nos ayuda la Santa Cena también. Mateo 15:8. Mire, ese es un tipo de hibridación espiritual. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Entonces sus labios tienen una naturaleza, pero su corazón tiene otra. Tremendo, ¿verdad? Este pueblo con los labios me honra, su corazón muy lejos. Labios una naturaleza, corazón otra naturaleza. Miremos este otro, Mateo 23:28. Así también vosotros, por fuera, miren cómo dice, por fuera parecéis justos a los hombres, ahí le está diciendo a los fariseos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces es una apariencia y por dentro hay otras cosas. Esto es algo que el Señor le dijo a los fariseos, no se lo dijo a usted. Pero uno podría sacar ahí algunas deducciones. Hay gente que por fuera parece feliz,
y por dentro está llena de resentimiento, de odio, de celos, de tristezas, de amarguras. Hay gente que puede aparentar estar bien, pero realmente dentro de su corazón hay cosas que él mismo se avergonzaría si salieran a luz. Entonces lo que el Señor quiere es que todo nuestro interior sea limpiado para que no tengamos una doble naturaleza. Amén, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Muy bien, entonces ya me fui con las primeras dos partes. Una parte escatológica, que le hablé un poco del anticristo, y me fui después solo a agarrarlo de bestia. ¿Se recuerda, verdad? Luego vimos que la bestia es una bestia híbrida, y hablamos un poco de la hibridación y un poco de la hibridación espiritual. Pero ahora entonces quiero entrar a la última parte del tema, que usted va a parecer que me salí del tema. Usted va a ver, va a parecer que me salí del tema, pero no. ¿Por qué? Porque realmente el tema se llama las malas costumbres. Es decir, pero hermanos, estamos hablando del espíritu del anticristo, después hablamos de la hibridación y ahora se viene a las malas costumbres. Déjeme decirle por qué y iremos a este versículo. Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Vamos a ver. ¿Qué parábola le parece ahí parecida a lo que hablamos al principio? ¿Ah? ¿Qué apariencia tenía la bestia? Apariencia de leopardo. Sí, y pies de oso y boca de león. Pero ¿cuál era la apariencia? De leopardo. Entonces vamos a quedarnos ahora solo con el leopardo. Entonces mire, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Entonces, ¿qué tiene el leopardo? Tiene manchas. Ahora, mire pues, así vosotros podréis hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal. Entonces lo que el Señor lo que yo entiendo es que las manchas de leopardo son costumbres que no se pueden erradicar. Vamos a leer. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Entonces, las manchas del leopardo son las malas costumbres que se nos pegan. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que sean desechadas esas malas costumbres, hermano. Entonces, mire, el espíritu del anticristo, apariencia de leopardo. ¿Qué tiene el leopardo? Manchas. ¿Qué son las manchas? Malas costumbres. Y sí me doy a entender, ¿verdad, hermano? Ahí hemos venido acercándole el zoom a las cosas. Y entonces, yo lo que quiero hablarle de algunas malas costumbres que se pueden enraizar en medio del pueblo de Dios y que con la ayuda de Dios nosotros podemos ir quitando de nuestra vida y de nuestro corazón. Que el Señor nos dé el entendimiento. Y cualquier ejemplo que yo pueda poner, cualquier parecido, es coincidencia, hermano. Porque a veces cuando los ejemplos son muy parecidos a lo que uno está pasando, a veces uno lo que piensa es, de plano algo sabe de mí el hermano, ¿verdad? Incluso uno en su propia iglesia le cuesta más todavía poner ejemplos porque uno sí conoce más a sus ovejas. Me recuerdo que cuando hablé estuve dándole a la Navidad, hermano, y a veces explicando, a veces regañando, a veces exhortando. Y me recuerdo que
que yo dije, ay, hermanos, yo les he estado hablando que es pagano y algunos todavía celebran. Y no solo lo celebran, sino que suben fotos al Facebook. Le digo, así lo celebra, pues ni modo, pues ¿qué vamos a hacer? Ya se le explicó. Pero ya subir las fotos al Facebook es como decir, ¿qué me importa? Y entonces después del culto se me acerca un hermano, ay, perdone por la foto, hermano del Facebook. Y yo ni cuenta me había dado que él había subido fotos. Esas fotos fueron del año pasado y era cierto, un año antes de llegar a la iglesia. Era el año pasado, pues yo ni he visto su muro, hermano, yo puse el ejemplo, pero como a veces uno siente que ay, de plano estuvo viendo mi muro el hermano, ¿verdad? ¿Cómo cuesta? Me recuerdo hubo un tiempo que había una muchacha en la iglesia muy bonita que le había servido al Señor, pero tuvo su pequeño problema ahí con un muchacho y la tuvimos que sentar. Entonces estuvo sentada sin privilegios un tiempo y de repente escuché, obviamente tuve que hablar con ella, que ella decía, siempre que el pastor predica me tira una indirecta, decía. Y entonces la tuve que llamar y mira cómo es eso. No, es que sí, yo siento que usted por mí dice las cosas. No, ni siquiera pensando estaba yo, hombre. Sí. Entonces, mira, disculpame, mamadita, pero yo ni siquiera estaba pensando en eso, pero ¿qué puede hacer entonces uno? Entonces ya no puede poner ejemplos, ¿verdad? Entonces cualquier parecido es pura coincidencia. Porque lo que viene es cosa seria. ¿Cuál era la apariencia de la bestia? Apariencia de leopardo. Las manchas de leopardo nos habla de costumbres difíciles de erradicar. Entonces miremos una mala costumbre. Esta mejor no, porque esta tiene que ver con la Navidad, mejor ni no, esta no. Miremos esta, Jeremías 22:21. Esta quiero hablarle. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Y luego le dice el Señor, esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. Entonces mire, una mala costumbre dentro del pueblo de Dios es que Dios le habla y no le presta atención a lo que Dios le dice. Como decimos allá en Buen Chapín, por un oído le entra y por el otro le sale. Y lo tremendo es que a veces lo vamos como posponiendo, ¿verdad? Sí, ya entendí, pero ya entendí, pero no reacciona uno. Entonces es como que no he entendido. Entonces una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor en este año es que estemos más atentos a su voz. Y ese Señor, amén, Señor. Y no nos agachemos, como decía una hermana, cuando yo siento que es para mí, me agacho, decía ella, ¿verdad? No, ¿para qué se va a agachar? Qué triste venir a la iglesia y que Dios le hable a los demás y que no le hable a uno. Si uno viene para que le hable, ¿sí o no? Y aunque sea para regañarlo. Pero tenemos que ser como Samuel, que no dejaba caer ni una de las palabras de Dios a tierra. Entonces, si Dios ya te habló, hazle caso. Hazle caso. Yo, hermano, creo, solo por poner ejemplos, ¿verdad? Ahorita voy con los ejemplos. De vez en cuando damos algunos tips de cómo manejar una relación en el orden de Dios. Entonces, mire, hay 4 pasos, ¿verdad? Para saber si una relación es de Dios. Mírenme para acá, por favor.
Acuérdese, la Biblia dice, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Entonces, ¿cuál es una relación en el orden de Dios? Primero, hermana mía. ¿Dónde conociste a la muchacha? En la iglesia. Ah, sí, es tu hermana. ¿Lo conociste afuera? No es tu hermana, ya empezó mal la relación. ¿Ya? Segundo paso, hazte amigo. ¿Para qué te vas a hacer novio de una vez? Hazte amigo. Platiquen, compartan, conózcanse. Sí. ¿Para qué de una vez? ¡Abacho, becho! No, no, no. Véngase con su papa, ¿verdad? No, no. ¿Por qué no? Hermana, amiga. Ok, hermana, amiga, hermana, amiga. ¿Ya se conocieron? Muy bien, pastor. Queremos formalizar la relación. Y hablamos con los papás. Así, hermana, amiga, ya pasó eso. Ahora, paloma mía. Ahora ya no tiene ojos para otra, ni ella para otro. Vamos a orar por ellos. Y de una vez, mientras más rápido nos traigan la fecha de casamiento, mejor. Porque si ya se conocieron, ¿qué? ¿Ahora qué? El noviazgo no es para conocerse, el noviazgo es para arreglar las cosas de la boda. Y hay compromiso. Ok. Paloma mía, se casan, perfecta mía. Entonces uno les habla a los jóvenes, da esos consejos. Y por ahí hay un jovencito que tiene una sutraida fuera de la iglesia. ¿Le habló Dios o no le habló? Sí, le habló. ¿Qué tiene que hacer él? Entonces tiene que ir a decirle a la muchacha, mira, Dios te bendiga por el tiempo que me prestaste. Pero yo quiero hacer las cosas en orden con el Señor. Eso sería lo ideal. No lo hacen. Siguen con la traida. Entonces Dios habla y no le hacemos caso. Entonces a veces hemos ministrado los matrimonios y les decimos, hermanos, el adulterio no comienza el día de que el señor se fue con la otra señora. El adulterio comienza el día que el señor le regaló una rosa a la secretaria. Ahí no se fueron, no cometieron un acto todavía, pero ahí comenzó. Realmente ahí comenzó todo. Y que la secretaria le dice, ay, me regaló una rosa, y sabiendo que el otro es casado. Ahí comenzó todo. Entonces uno ministra los matrimonios, y entonces, ¿qué es lo que debería hacer el hermano que no ha caído en adulterio, pero que ya le regaló la rosa a la secretaria? Cortar eso. Porque ya se lo advirtieron. Dios habla a tiempo. Y después cuando nos damos el trancazo, nos vuelve a hablar para que nos levantemos. También habla fuera de tiempo. Pero nos habla a tiempo para que no caigamos. Y fuera de tiempo, no porque Él se haya atrasado, sino porque como no entendimos a tiempo, entonces nos vuelve a hablar ya cuando nos vemos el fracaso. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Que le prestemos atención al Señor a tiempo. A tiempo. A tiempo. El espíritu del anticristo es eso, que nos volvamos religiosos, Dios nos habla y no tomamos medidas, no accionamos. Y yo no quiero eso, hermano. Mire, yo no sé qué piensa usted de lo que estamos hablando, pero yo aquí le quiero decir que yo he caído en eso. A veces Dios me ha hablado y no hago caso luego, hombre. Y quiero pedirle al Señor que me ayude a hacer caso luego,
porque mientras más me atrase a obedecer su palabra, más voy a atrasar las bendiciones que Él tiene para mi vida también. Yo quiero aprender a escuchar al Señor. Yo quiero aprender a escuchar y accionar. Y si en algún momento me he acostumbrado a oír palabra y no ponerla por obra, que esa costumbre sea quitada de mi vida. Sea quitada. Amén. Aquí acuérdense que le está hablando a los judíos, pero ellos son una sombra de nosotros. Ellos eran el pueblo de Dios. Y dice la Biblia, todo eso le sucedió a ellos como ejemplo para nosotros. Nos ha llegado el fin de los tiempos. Da gloria a Dios todavía, hermano. Se animaría a darle un aplauso al Señor esta noche todavía a usted. Gloria a Dios. Entonces, ese es el leopardo, las costumbres que a veces cuesta que se erradiquen. Job 1:10. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él? Aquí está hablando de Job, alrededor de su casa y de todo lo que tiene por todos lados. Entre paréntesis aquí, Dios le había hecho un círculo a él, a su familia y a lo que tenía. Cuando Dios nos hace esos tres círculos, aunque el diablo patalee y haga lo que haga, no nos puede tocar. El diablo tuvo que pedirle permiso a Dios y había intentado por todos lados y no encontraba puerta, no había cómo. Y le dice, has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Ahora, aquí no aparece la palabra costumbre, pero le quiero explicar, cuando usted lee en el libro de Job, uno mira una constante en los primeros capítulos. Y una de las constantes era que la gente, nos deja ver la Biblia, que tenía la costumbre de maldecir a Dios cuando las cosas no le salían bien. Esa era una costumbre. Job dice que oraba por sus hijos todas las mañanas y decía, quizás mis hijos hayan maldecido a Dios. Entonces Job tenía esa preocupación, que en algún momento sus hijos las cosas no le salieran bien y maldijeran a Dios. Él deja evidencia que había esa costumbre. Otra, cuando el enemigo toca a Job, la mujer le dice, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, ¿ya viste cómo te está yendo? Hay que hacer lo que los demás hacen. Cuando las cosas no les salen bien, maldicen a Dios. Maldice a Dios. Entonces él le dice, como habla cualquier mujer necia, se ha hablado. O sea que cualquiera lo que hacía era maldecir a Dios cuando las cosas no le salían bien. Y la tercera evidencia es aquí, el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, y dice, si tú lo tocas, lo que va a suceder es que él va a maldecir. Porque ya hemos tocado a otros y cuando les va mal, te han maldecido. Entonces el Señor le dice, él no lo va a hacer. Y de hecho él no maldijo a Dios. Casi sucumbe, terminó maldiciendo el día en que nació. Pero no maldijo a Dios. Y por eso al final pasó la prueba. Entonces, el punto que yo quiero decirle es, pareciera que el pueblo de Dios, no todos, no aquí en Winnipeg, ¿verdad? Es por allá, por Júpiter, ¿verdad? Pero cuando las cosas no le salen bien, como que le reclama a Dios. En lugar de ir y doblar sus rodillas y decir, Señor, yo sé que en todo hay un propósito.
Yo sé que en todo propósito tal vez no lo entiendo. Mi mente humana es tan dura, no lo entiendo, pero yo me agarro de tu mano, Señor. Y yo sé que voy a salir adelante de esto. Y que todo obra para bien. Si así dice la Biblia, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es nuestra reacción cuando no salen bien las cosas? En cuanto a Dios, pues, así Señor, que como Job, ¿verdad, hermano? Qué grado de madurez es el que Dios nos ayude. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Sus 7 hijos se murieron el mismo día. No, perdón, 10, porque eran 7 varones y 3 mujeres. Los 10 se murieron el mismo día. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Pero uno a veces mira personas y que Dios nos guarde. Yo bendigo a sus hijos y que Dios bendiga a los míos, que el Señor nos cubra con la sangre preciosa del Señor. Pero hemos visto a veces personas que pierden un hijo y se alejaron del Señor. Oh, Dios es injusto, no nos merecíamos esto. Y Job perdió 10, sus 10 hijos. Entonces, si nos vamos nosotros a tener una relación con el Señor, tenemos que saber que Dios a veces permite cosas para probar nuestro corazón, pero que todo tiene un propósito. Y decir, Señor, yo me agarro de tu misericordia y yo sé que tú me vas a sacar adelante. Y no siempre, mire, a veces nos ha tocado que orar por hermanos con problemas serios y que el Señor nos pone una palabra, vas a salir adelante, el Señor va a resolver este problema. Pero a veces el Señor no nos dice nada. Es que eso es bien, bien tremendo, porque a veces los hermanos, y es natural, quieren una palabra, como decir que el Señor me diga que esto se va a arreglar de esta manera, y que si el Señor no lo quiere arreglar de esa manera. Y el Señor no le dice nada a uno, hermano, que uno quisiera, ¿verdad? Y uno quisiera darle una esperanza. Pero no, Dios va a obrar no como uno piensa, sino de una manera diferente. Pero al final siempre hay un propósito en Dios. Así que no vayamos a caer en esa costumbre de que cuando las cosas no nos salen bien le reclamemos a Dios, sino decir, Señor, tú eres un Dios soberano, Dios grande, lleno de misericordia, mi vida está en tus manos, Señor. Amén. Todo tiene un propósito. Jueces 2:19. Esta es una costumbre. Aquí no aparece la palabra bien, sí parece. Pero mire, pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces, como que ellos estaban acostumbrados a obedecer a Dios siempre que el juez estaba, pero no había juez, ellos se volvían atrás. Ese es mire hermano, el Señor nos ayude, pero es el cristiano que es jalado, siempre es jalado. Y no tiene su propia convicción. Nosotros tenemos que ser cristianos de convicción. No porque otro lo haga, no porque el pastor me regañe, lo voy a hacer. Pues a veces el pastor le toca regañar, pero uno no debe de hacer las cosas por temor al hombre, uno debe hacer las cosas por temor a Dios, un temor reverente. Entonces cuando uno tiene sus propias convicciones, dice, esto, no, yo en eso sí no me apunto, porque yo quiero agradar a Dios. Entonces uno tiene su propia convicción, nadie lo está viendo.
Pero ellos, cuando ya el juez no estaba, como no tenían sus propias convicciones, se volvían atrás. Es como los hijos, ¿verdad? Que el papá le dice, le da las instrucciones y solo se va el papá al trabajo y a ellos ya le están jugando las vueltas del papá. Así eran estos. Tremendo, ¿verdad? Cualquier parecido, pura coincidencia. Le voy a poner, yo creo que con este me voy a quedar, porque ya se nos fue el tiempo, pero... Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Esto fue, se recuerda, si ¿quién me ayuda con el piano? Se lo voy a dar. No, esto es cuando los espías regresaron de ver la tierra. Entonces unos dieron un mal informe y alborotaron a la gente. Entonces ellos se querían regresar a Egipto y dicen, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. ¿Por qué querían nombrar un jefe? Porque Moisés no los iba a llevar de regreso. Mire, eso es donde suceden a veces las divisiones en las iglesias, ¿verdad? Como el pastor no cede ante la presión a veces de la iglesia. Entonces alguien dice, nombremos a otro y hagamos nuestra propia iglesia, porque el pastor no accedió. Y en este caso Moisés dijo, pues si se van a regresar, regresense ustedes. Yo, ¿cómo los va a regresar si de ahí los saqué? Entonces, pero el punto, ¿sabe cuál es? Que no era la primera vez. Me parece que por ahí, creo que son 10 veces que ellos habían dicho lo mismo. Volvámonos a Egipto. La primera vez. La segunda, volvámonos a Egipto. Nos acordamos de los pescados de Egipto. La tercera, volvámonos a Egipto. Aquí ya eran 10 veces, hermano. Y entonces el Señor les dice, ya no aguanto este pueblo. Cada vez que yo espero que ellos avancen, ellos están pensando en el mundo, en Egipto, de donde yo los saqué. Entonces a veces el Señor está esperando que nosotros demos un paso para adelante, pero de esos poderosos, y nosotros en vez de darlo para adelante, lo damos para atrás. Y la primera vez, ahí se los fue pasando el Señor, se los fue pasando. Pero esta era ya la 10ª. Entonces el Señor les dice, van a dar 40 años en el desierto. Ahí ya, hasta que se mueran todos estos que no me creyeron. Entonces no le creyeron al Señor en el momento que Dios quería que le creyeran. Mire, hay momentos en que el Señor nos va a llamar a que hagamos algo. Y es necesario que le creamos, que nos llenemos de fe, que demos ese paso. Y no que cuando miremos los gigantes, cuando miremos las cosas en las que nos vamos a enfrentar, que digamos, no, yo no. No, si no lo vas a hacer con tus fuerzas, lo vas a hacer en el nombre de Jesucristo. Eso fue lo que hizo David. David no vio a Goliat, David vio el gigante que estaba con él, no el que estaba contra él. Tenemos que creerle a Dios. 10 veces ellos se hicieron para atrás. 10 veces. Era la costumbre de que cuando Dios los quería hacia adelante, se hacían para atrás. Cuando Dios te llame a algo, empecemos, porque Dios va a empezar con lo pequeño. Que le creamos en esto, que le creamos en otro, y poco a poco nos va a ir llevando a dimensiones más grandes. Tenemos que ejercitarnos en la fe. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Este no necesita explicación.
Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces la mala costumbre de no congregarse, ¿verdad? No necesita mucha explicación este. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Sabe qué? Antes de que cierre sus ojos, quiero hablarle de, solo míreme este, por favor, aguánteme un momentito. Ay, no es este. Segunda Crónicas 30:16. Esas son las costumbres que sí tenemos que tener, mire. Y se colocaron en sus puestos según su costumbre. Esa sí es una buena costumbre. Mantenerse en el puesto. ¿A qué te llamaron? A servir en la alabanza. Mantente ahí, firme. ¿A qué te llamaron? A ser diácono. Mantente ahí, firme. Mantente en tu puesto y responde según la responsabilidad que te hayan dado. No te hagas no, mantente en tu puesto. Ahí te toca. Hay que hacerlo bien. Todos tenemos un puesto. Todos tenemos una tarea. Todos podemos ser de bendición en la iglesia. Amén. Esta es una de las buenas. Muy bien, hoy sí. Cierra sus ojitos ahí donde está. Démosle gracias al Señor. Esta ha sido una enseñanza, pero yo quisiera que la tomáramos, que dijéramos: Señor, yo no quiero tener ninguna de estas malas costumbres. Pero principalmente, la primera que le mencioné, que ahí dice: no has escuchado mi voz. Yo quiero que esta noche le digamos: Señor, yo quiero aprender a escuchar tu voz. Si se pone su mano derecha sobre su oreja derecha, dígale: Señor, yo quiero aprender a escuchar tu voz. Aprender a escucharte. Que yo pueda entender que es para mí cuando me hablas. Y que a veces, incluso pues por misericordia, que tú me estás hablando. Y quiero aprender a atender a tiempo tus palabras. Eso es, hermano, si Dios te ha estado hablando, no te resistas. Que no se vaya a convertir en una costumbre no oír la voz de Dios. Queremos oír tu voz y atesorar tus palabras. Dios está destapando nuestro oído. Que el Señor destape tu oído. Yo en esta noche te digo en el nombre de Jesús: ¡Éfata! Que se abra nuestro oído. En el nombre de Jesús, que se abra a la voz de Dios. Que podamos caminar en pos de su voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos que día a día estemos atentos a ella. Por favor, Señor, sabemos que tu palabra es luz para nuestro camino. Sabemos que tu palabra, Señor, es la que nos advierte. Y también es la que nos consuela. También es la que nos restaura. También es la que nos capacita. Queremos estar atentos, Señor. Por favor, te pedimos perdón por las veces que nos has hablado y no hemos actuado. Te pedimos perdón por las veces que hemos hablado y no hemos llegado a caminar como tú quieres, Señor. Por favor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti rindo alma y corazón.
tómalo, mi buen Señor. Eso es. ¿Por qué no se pone de pie y cantamos ese canto en totalidad? En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, Aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Levanta sus manos, digámosle. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Señor, aquí estamos. Nuestra casa, nuestra familia te pertenece, Señor. Nuestra vida te pertenece solo a ti, Señor. Ayúdanos a tener una naturaleza definida, no una naturaleza doble, no una naturaleza camuflajada, sino una naturaleza definida. Que podamos tener, Señor, la misma apariencia, el mismo caminar, la misma voz, las mismas palabras tuyas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor, hermano, esta noche. Gloria a Dios. El Señor le bendiga, hermano. Qué bueno verle en casa de Dios. No sé si alguien va a orar por las ofrendas. Oramos entonces por las ofrendas, sus diezmos, y también los trae. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti agradeciéndote por lo que tú has estado haciendo esta noche. Te pedimos que hoy, que también traemos las ofrendas y los diezmos al alfolí, que tú los recibas como un aroma agradable, que sean multiplicados en el alfolí, que tú santifiques esas ofrendas y que también bendigas a cada uno de los que traen hoy al alfolí. Te pedimos que cada una de las promesas que están escritas en tu palabra por diezmar y ofrendar sean sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.